Hola amigos, hoy aprenderemos a diferenciar las preposiciones por y para con películas y al final haremos unos ejercicios para practicar. ¿Están listos? Comencemos. La preposición es una palabra invariable que sirve para unir o relacionar palabras. Por y para son preposiciones muy utilizadas y a menudo suelen confundirse por los estudiantes de español. La principal diferencia es que por se utiliza para indicar la causa, el motivo o la razón de algo. Por ejemplo, ella hace ejercicio por salud, mientras que para expresa la finalidad u objetivo de una acción. Por ejemplo, él hace ejercicio todos los días para correr una maratón. Veamos otros ejemplos. Mire, denos el dinero y luego hablaremos de hacer un trato. El dinero es la única razón por la que estoy con vida. No olvides por qué construimos el parque, Claire. Mundo Jurásico existe para recordarnos lo pequeños que somos los nuevos. Por también se utiliza para indicar un lugar aproximado. Por ejemplo, el baño está por allí. Mientras que para indica la dirección o el destino final de un trayecto. En este caso, para es sinónimo de hacia. Por ejemplo, voy para mi casa. Es lo mismo que decir voy hacia mi casa. Veamos otros ejemplos. ¡Hey! La salida es por acá. Está bien, quédense ahí. Ya voy para allá, quédate con ellos. Por también indica un medio. Por ejemplo, le enviaron la carta por correo, mientras que para indica el destinatario de una acción. Por ejemplo, este regalo es para ti. Veamos otros ejemplos. ¿Sí? Señor Farrier, soy Helen Rodin, hablamos por teléfono. Claro. Hola, ¿es para mí? Por también se utiliza para expresar tiempo, pero de diferentes maneras, como periodo de tiempo. En este caso es igual a decir durante. Por ejemplo, estuve en México por 2 años. Es lo mismo que decir estuve en México durante 2 años. Como tiempo aproximado. Por ejemplo, viajaré por Navidad, como parte del día. En este caso es similar a decir en la. Por ejemplo, vamos a la playa por la mañana. Es igual a decir vamos a la playa en la mañana. También como periodicidad. Por ejemplo, voy a la escuela 3 veces por semana. Veamos otros ejemplos. Disculpe. Solo voy a hacer una pregunta. Déjeme decirle una cosa. Hemos estado esperando por más de 1 hora y cuando veo a toda la gente que hay aquí, están perdiendo el tiempo tomando café. Bien, ya es tarde y encontraré a alguien que me lleve por la mañana. Así que, ¿alguien puede decirme cómo llegar al hotel más cercano? Es increíble, pero es adictivo. En serio, lo visito como 5 veces por día. Para también se utiliza para expresar tiempo, pero un tiempo límite o el límite de un plazo. Por ejemplo, el trabajo debe estar listo para el jueves. Veamos otro ejemplo. Hey. Hola, ¿qué tal? Necesitamos mandar a hacer algunas cosas para mañana. Tenemos prisa. Antes de continuar, recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde aprenderás una palabra nueva todos los días. Por también se utiliza para indicar un intercambio o precio. Por ejemplo, ella compró un café por $7. ¿Quieres cambiar mi libro por el tuyo? Veamos otros ejemplos. ¿Ves ese cuadro? Lo compré hace 10 años por $60,000. Puedo venderlo hoy en 600,000. Un intercambio eterno. Un alma por un alma. Para también expresa un punto de vista u opinión. Por ejemplo, para mí la matemática es compleja. Veamos otro ejemplo. Para mí, eres peso muerto. Si me estorbas, te derribaré como un asqueroso kaiju. Por es utilizado también para indicar sustitución, es decir, hablar o hacer algo en nombre de alguien o algo más. Por ejemplo, David firmará por mí.
Veamos otro ejemplo. Necesito hablar con tus hombres. ¿Puedo hablar por ti? Por es utilizado también como complemento agente. Por ejemplo, la casa fue comprada por una pareja amable. Veamos otro ejemplo. Será más poderoso que nosotros. Tal vez todos juntos. Un androide diseñado por un robot. Por se utiliza también para dar gracias, pedir perdón y para todo tipo de emociones. Por ejemplo, gracias por venir. Perdón por llegar tarde. Ella está feliz por su nuevo empleo. Él estaba molesto por aquel comentario. Veamos otros ejemplos. Muchas gracias por traerme de vacaciones. La pasaremos mejor que nunca. Salud. Salud. Gracias por venir. Perdón por llegar así. Habríamos llamado antes, pero estábamos ocupados no sabiendo que existían. Sí. Te entiendo. Y estoy feliz por ti, lo digo sinceramente. En resumen, por es utilizado para expresar causa, motivo o razón, lugar aproximado, medio, tiempo, intercambio o precio, sustitución, es decir, en nombre de o en lugar de, complemento agente, gracias, perdón y para todo tipo de emociones. Y para expresa finalidad u objetivo, dirección o destino final, destinatario, tiempo límite y punto de vista u opinión. Ahora pongamos en práctica lo aprendido. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme. Yondu Udonta, tengo una propuesta para ti. Yondu Udonta, tengo una propuesta para ti. Poco antes de entregarme, lo encogí y se lo mandé a Luis. ¿Enviaste mi traje por correo? Poco antes de entregarme, lo encogí y se lo mandé a Luis. ¿Enviaste mi traje por correo? La razón por la que estamos aquí es decir que no podemos renunciar ahora. La razón por la que estamos aquí es decir que no podemos renunciar ahora. No estamos aquí solo para vender cosas. No estamos aquí solo para vender cosas. Dime en los comentarios cuántas respuestas acertaste. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hasta pronto!